Continuamos con este su espacio Enlace Semanal y ya llegamos a la parte final y justamente nos acompaña un médico que yo lo califico de altruista, ha dado seguimiento sin importar la posición que ocupe a una cantidad significativa de niños tanto en Santo Domingo como en Santiago con un programa y un tratamiento que ha dado resultados fuera de serie, diría yo, porque ha cambiado la salud y la vida de familias y de niños en las dos zonas. Se trata del ex director del Hospital Arturo Grullón y también fue director de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública en su momento y desde acá inicia un programa en favor de los niños que sufren de hemofilia. Se trata del doctor Alfred Cruz, quien es pediatra. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muy buenas noches. Un placer inmenso compartir con ustedes los resultados de este programa que iniciamos hace año y medio para beneficiar y darle mejor calidad de vida a 28 familias de las que actualmente tienen niños que sufren de hemofilia. Vamos a ver qué es la hemofilia. Sí, sería bueno conocer con detalle en qué consiste este nombre científico, la hemofilia, pero de manera que nuestro pueblo lo pueda digerir. Sí, la hemofilia, tengo que decir que es una enfermedad que quienes recibimos los pacientes de primera intención somos los pediatras, pero nosotros cuando sospechamos y diagnosticamos la enfermedad, hacemos un referimiento al hematólogo, que es su especialista de la pediatría que maneja este tipo de niños. La hemofilia es una enfermedad que los niños presentan, que lo que hace es que comienzan a tener sangrados espontáneos, a veces espontáneos, otras veces porque reciben traumas, ya sea en diferentes partes del cuerpo. Dentro de los principales que nosotros encontramos en los niños de nuestro país son los sangrados de las articulaciones, específicamente de las rodillas, y los traumas a nivel de la cara, porque es que cuando se golpean, juegan, ahí es que se presenta con mayor frecuencia. Es una enfermedad que hay dos tipos, la hemofilia A, la hemofilia B, cuando falta un factor que se llama factor 8, es la A tipo A, que es la más frecuente en el país. Un 70% de los niños presentan este tipo de enfermedad. Y una hemofilia tipo B, que es la falta de factor 9. Cuando esos niños tienen ya una falta de ese medicamento, lamentablemente tienen que estar yendo a los hospitales para ponerse vía venosa y muchas veces hasta 3 y 4 veces en una semana. Eso quiere decir que a veces lo hacen entre 9 y 12 meses por cada mes. Medicamentos que son muy costosos y que cuando no aparecen, porque lo compra el gobierno o lo done la Fundación de Ayuda al Paciente Hemofílico, son niños que se quedan en el hospital solamente con un coágulo, que es lo que le está salvando la vida. Cuando no aparecen estos medicamentos, porque no aparezca, porque no se encuentre nada, entonces el niño corre riesgo de morir por un sangrado. ¿Qué cuesta un tratamiento de este tipo, doctor? Bueno, los tratamientos son diferentes. Tengo que decir que el tratamiento que se usa en este país, en la mayoría de los países latinos específicamente, que es donde hay este tipo de tratamiento, se usan medicamentos que se llaman factor 8, que aproximadamente cuesta alrededor de unos 40 a 50 mil pesos cada frasco, cada unidad. Cada unidad, y eso es una dosis. Eso es una dosis que se comienza a poner en los hospitales, pero ¿qué pasa? Estos niños cuando van a la terapia, que reciben ya varias aplicaciones del medicamento, el cuerpo desarrolla unas sustancias que se llaman inhibidores. Esos inhibidores funcionan evitando que el factor 8 funcione bien y la coagulación ocurra. ¿Qué duración tiene el tratamiento, doctor? No, de por vida. Okay. Es un tratamiento de por vida. ¿Su vida puede ser desarrollar normal? Sí, porque luego lo que se hace es, el cuerpo termina el factor 8 que consume y ya a los 2 o los 3 días se acaba. Si ese paciente recibe un trauma, una herida o algo, tiene que volver al hospital y cada vez que pasa eso, tiene que ponerse factor 8. Entonces estamos hablando que en una semana le podían un promedio de 120 mil pesos en ese medicamento a un paciente. A veces depende del peso, porque por ejemplo, los niños que reciben tratamiento factor 8 o un tratamiento que es el que se le pone cuando desarrollan inhibidores, que es un medicamento que se llama Feiba, ese producto cuesta unos 47.800 pesos aproximadamente. Y a veces eso es un frasco. Pero muchos de estos niños se llevan 5 y 6 frascos. O sea, estamos hablando de que en cada aplicación de ese medicamento
Aparte del consumo de la familia y los gastos del hospital, estamos hablando cerca de unos 300.000 pesos aproximadamente en algunos niños. Doctor, una la familia movilidad de estos pacientes, veo que son afectados. ¿Qué tanto puede ser? Bueno, hasta tal punto que nosotros encontramos que de 28 pacientes, que fue lo que tuvimos en el estudio, cuando preguntábamos si podían caminar con dificultad, apenas 4 decían que podían caminar. ¿De los 28? De los 28, la mayoría no podía hacerlo y la mayoría, muchos de ellos andaban en silla de ruedas y en muleta, antes del tratamiento que le iniciamos con ellos. Cuando tienen sangrado, la mayoría de ellos, como dije, tienen lo que se llama hemartrosis, que son lo que estamos viendo en televisión ahora. Esa deformidad que ustedes ven en codo y en rodilla es un sangrado que ocurre y se va acumulando en esa zona y eso limita la movilidad de ellos. Eso quiere decir que estos niños, no solamente en su casa, son niños que no pueden ir a la escuela, son niños que no pueden jugar, son niños que no pueden ir a un cumpleaños de sus amigos un sábado o un domingo, y los limita demasiado y hace que su vida sea un tormento. Doctor, mire, algo importante, porque usted nos habla que eso puede ocurrir con una caída, un golpe, pero ¿cuál sería la población que más se ve en estos casos? Y a nivel estadístico, es decir, tanto de mortalidad y como en la población, ¿qué tantos niños tenemos? Bueno, en nuestro país tenemos aproximadamente unos 475 personas con hemofilia. De estos 475, unos 180 son niños menores de 18 años. Y como es un tratamiento costoso, cuando comenzamos a hacer el proyecto que hicimos, que iniciamos en la gestión del doctor Plutarco Arias, que era el ministro en ese tiempo, solamente pudimos abarcar 30 pacientes. De esos 30, habían 2 que no entraban al estudio, pues ya habían ganado mayoría de edad y trabajamos con los 28. Doctor, De esos 28 niños, por ejemplo, del total de los niños, los 180, aquí solamente tenemos en tratamiento profiláctico solamente un 10%. Quiere decir que el otro 89% está en riesgo, en un alto riesgo de muerte. Porque muchas veces son pacientes que no le estamos dando la nueva terapia que hay ahora. doctor, exacto, a eso iba. Vamos a ver, porque usted hablaba de medicamentos factor 8 y 4. Factor protombínico, que es el que se le pone después que desarrollan inhibidores, que son la mayoría de los niños. Entonces, ¿cuál es el tratamiento al cual usted inició ese programa que cambió la vida de esos niños? ¿Cuál es la diferencia y de qué se trata? Sí, bueno, nosotros hicimos un estudio comparativo con el factor protombínico, que es el factor 7 recombinante. Es una molécula que se hace en un laboratorio y facilita que los que tengan resistencia, pero como quiera, esos niños tienen que ir hasta 168 veces en un año. Tiene que ingresarse, gastar insumos del hospital, gastar transporte. Las familias que tienen aproximadamente un promedio de sueldo de unos 11.000 y pico de pesos, gastan en ese solo niño un aproximado de un 67% de su sueldo. O sea, si tienen 11.000 pesos de sueldo, ellos están gastando en ese solo niño unos 7.000 y pico. Les dejan 3.000 pesos para los demás gastos. En relación al tratamiento del emicizumab, que es el medicamento que nosotros comenzamos a comparar, para ver si era posible que el Ministerio de Salud Pública adoptara este tipo de tratamiento, de profilaxis, para ver si era más beneficioso o no, nosotros comenzamos a compararlo. Aunque es un medicamento que cuesta, por decirlo así, casi el doble que eso, porque cada frasco de emicizumab cuesta, en el caso de nosotros que hicimos la licitación, ahora nos costó 106.000 pesos. Ahora el costo promedio anda en unos 112.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Este tiene la diferencia de que es un producto de que se pone como si fuera la insulina. Se pone una vez al mes, se puede poner en el brazo, se puede poner en la barriguita, se pone subcutáneo y no necesita ingreso, no necesita gasto porque los pacientes dejan de sangrar. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos un estudio durante 18 meses, cogimos los 28 niños de todo el país, equitativamente, con equidad. Tenemos 10 que son de Santiago, tenemos 4 del sur y el resto de Santo Domingo y del este. Y esos 28 niños comenzamos a darle la terapia con emicizumab y durante año y medio encontramos que ni un solo de los pacientes ha sangrado. Eso quiere decir que los padres ni los niños han ido al hospital. Solamente van una sola vez al mes para recibir el tratamiento y el beneficio de costo de vida, que es el que nosotros valoramos más, porque siempre decimos que
Cuando la familia está en salud, el costo que es insignificante para eso. Cuando usted dice nosotros, porque esta es una labor muy importante, de mucha, bueno, necesidad de la población, porque estamos hablando de por lo regular gente muy vulnerable económicamente. ¿A quién usted refiere cuando dice nosotros? Bueno, yo inicié el proyecto cuando estaba en alto costo y 5 meses después yo renuncié al mismo, no por ninguna razón, sino por lealtad a mi amigo, a mi compañero, que consideré que fue una destitución injusta. Pero ese programa se creó bajo su gestión y yo siendo el director de alto costo. Pero este programa se ha mantenido después de eso. ¿Se refiere a Plutarco Arias? Al doctor Plutarco Arias, que fue el ministro en ese tiempo. ¿Por qué lo menciono? Porque para iniciar este tipo de programa tan costoso, muy costoso, y sin tener ni siquiera experiencia previa en el uso de este medicamento, cuando yo le planteé la necesidad de que estos niños ameritaran este tratamiento y que los resultados iban a ser así, quien está por encima de uno tiene que creer en uno para esto y tiene que tener lo que se llama, lo que yo creo que es lo que hace falta en este país, voluntad política, que poca gente que está arriba lo tiene. Y en salud, yo creo que el único proyecto de salud junto con el de COVID que se ha desarrollado y que ha dado resultados es este. Y yo creo que es el alto costo, yo creo que es el programa, y lo digo con toda sinceridad, yo creo que el programa que más ayuda le va a dar a los grupos vulnerables, a la gente pobre y a la necesidad que tiene esa familia con enfermedad catastrófica es este. Y reciben muy poco apoyo y creo que debieran de apoyarse más, especialmente los resultados que estamos mostrando con estos niños. Sí. Y digo nosotros porque yo estoy fuera de alto costo, estoy fuera de los hospitales ya, pero hay un equipo en el hospital de niños del Arturo Urión de Santiago y un equipo en el Robert Reed y los que trabajan con adultos también, que con altruismo, con mucho altruismo, este equipo trabaja. Que no tiene nada que ver con el Estado. No. Usted es independiente. Yo estoy independiente y el proyecto yo le di seguimiento porque me interesaba ver los resultados de esto para mostrarle a quienes están ahora que este es un programa que hay que seguirlo, que hay que apoyarlo y que estos niños no pueden perder el tratamiento que se les está dando. Igual que los hemofílicos, también están los pacientes de cáncer de seno, están los pacientes que tienen enfermedades como la artritis reumatoidea, las esclerosis múltiples, que ahora mismo están pasando una situación tremenda porque doctor, los medicamentos no le están llegando. Doctor, la pregunta es, con relación al tratamiento que inicialmente es el tradicional que se llevaba, y usted ha hablado de números bastante altos a nivel de costo, este tratamiento y el costo, porque aparentemente la dosis es de mayor costo, aunque es distante la aplicación. ¿Podríamos hablar del costo? Sí, sí. ¿La diferencia y beneficio? El factor protombínico, que es el factor 7 recombinante, que es el que se usa generalmente, un frasco vale unos 47.800 pesos aproximadamente. Correcto. Y el emicizumab, que es el que estamos usando ahora, cuesta 106.000 pesos. Ya tú estás viendo que la diferencia es más que el doble. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando tú aplicas un medicamento que no tiene que gastar insumos en los hospitales, no tiene que internar al paciente, no tiene que los familiares pagar transporte, no tienen que gastar en hotelería cuando vienen y se quedan, gasto de alimentación aparte de eso, más los gastos del sueldo que les sirve para comprar una nevera a otro sitio o en educación, cuadernos, cualquier cosa. Los gastos de insumos del hospital, más los de la familia, más lo que evitamos por comprar el factor protombínico, que es más frecuente, no es igual comparar 12 veces un ingreso en un hospital que una sola vez, y de visita al hospital por 1 hora y volver para su casa. Ya. Cuando todo el mundo dice, bueno, pero si es tan caro, ¿por qué a la larga resulta mejor? Lo que pasa es que los gastos, tanto de los pacientes, de la familia, del hospital, se eliminan totalmente. Pero, como yo le digo, más que eso, la mejoría en la calidad de vida de estos niños y de estas familias es inmensa. Y vemos niños que mueren. En este caso, ni siquiera un solo sangrado tuvimos. Y yo digo, insisto en decir nosotros, porque el equipo de enfermería, los médicos que trabajan con los pacientes hemofílicos, que son los ortopedas, los cirujanos, los psicólogos, los odontólogos que trabajan mucho con eso, porque uno de los sangrados más frecuentes son los sangrados por trauma de dientes, extracciones dentales.
Y el personal de apoyo que hay en los hospitales es excelente. Y por eso yo digo nosotros, porque quienes realizan esta función son ellos, yo no. ¿Qué tanto ha sido la mejoría de estos 28 niños? Porque hablábamos de silla de ruedas, hablábamos de dificultades, personas que caminaban con muleta en un momento determinado y que no podían hacer su vida normal. ¿Qué tanto ha cambiado en ese sentido? Bueno, te puedo decir que ya no hay un solo niño de estos 28 que use ni silla de ruedas ni muleta. Todos juegan basquetbol, todos juegan pelota, Deportes. hacen deportes que antes no lo podían hacer. ¿No? Muchos de ellos ni podían ni nadar ni siquiera. Ya ellos hacen todo eso. Desde luego se cuidan. Claro. Y en las encuestas que le hicimos a ellos de calidad de vida, así lo mostraron. Pero todos andan caminando, la mayoría corren, montan bicicleta, hasta juegan basquetbol. Algunos de ellos hasta quieren jugar fútbol, pero como un deporte más, uno le dice, eviten eso. Claro. Los papás ya no tienen que salir corriendo de los trabajos porque lo llamaban, porque su hijo estaba sangrando. Ya no abandonan, ya no pierden el trabajo que ocurría eso. Una mamá de esa con un niño se ingresa. Bueno, uno de los niños, por ejemplo, que se llama Leonel, que es uno de los que está, yo le hice un conteo de los gastos de él. Leonel es un niño de 17 años y ha estado ingreso en el hospital de niños 131 veces. ¿Cómo? Y de esos 131 veces, en esos tiempos que ha gastado, yo le conté que usó 114.000 unidades de factor protombínico. Quiere decir que si tú lo calculas, eso da un promedio de unos 17 millones de pesos. Solamente ese paciente. Uno solo. Imagínate que aquí en Santiago tenemos 60 y pico de pacientes. Ay, Dios. Entonces, cuando tú buscas que un tratamiento aparentemente costoso te ahorra en un año y medio la cantidad de 5 millones de dólares. ¿De dólares? ¿En un de paciente? Dólares. No, en los 28 pacientes. En los 28. Sí, el cálculo que se hizo en estos 18 meses con los gastos, y hablamos de dólares porque este medicamento se compra en dólares. Pero la diferencia del factor protombínico, que es el 7, que se usa y que se compra y que a veces no aparece con el emicizumab, que es más caro, la diferencia que hay en los datos, ojalá que hubiera una gráfica que hay por ahí que se figura, son de unos 5 millones de dólares, que son 300.000 y pico de millones de pesos dominicanos. Doctor, hablamos del factor económico, por esa familia, en el momento que se diagnostica ese problema, ¿verdad?, esa patología en la familia, va a surtir un efecto no solo económico, sino emocional. ¿Incluye esa parte también? Desde luego, ese es realmente el valor importante que tiene este proyecto. Son 28 familias de 459 familias que hay, que han cambiado su vida totalmente. Sí, ahí ustedes ven los costos, en esa lámina ustedes ven que el factor protombínico adelante, el costo que dice está en dólares y en pesos. Y establece la diferencia, porque hay pacientes que en este caso se miden unidades internacionales, la diferencia cae de 47.000 a 106.000, usted ve, pero esta es la lámina de los costos y beneficios finales. Esto es lo que nos muestra la diferencia que hay. Ustedes ven que la cantidad de dinero que hay ahí son más de 5 millones de dólares, que el objetivo mío, lo que yo pretendo, hablando de este proyecto, es que ese dinero que se usa, el ministerio que se lo ahorra en los gastos de los hospitales y en los gastos de esa familia, compre más unidades para que puedan entrar más niños. Doctor, este tratamiento que ya ustedes tienen durante 1 año y 8 meses, ¿verdad que sí? Sí. Aplicándolo, hemos visto que otros países le ha llamado la atención. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, sí. Yo estuve en la semana pasada en un congreso, en un foro mundial de economía de la salud, donde fui invitado para exponerle este trabajo conjuntamente con otros países como Cuba, Salvador, Perú, que forman un grupo que se llama Grupo CLAT, que manejan hemofilia en esos nueve. Y Cuba tiene 9 pacientes, Colombia, que maneja el sistema de seguridad social, tiene también como 77 pacientes, pero no con una cobertura total. Argentina, Brasil, México, son países mucho más ricos que nosotros, y la mayoría de los pacientes de ellos no tienen cobertura con emicizumab. Países ricos como Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos sí lo tienen. Nosotros presentamos estos datos y tuvimos por lo menos la buena noticia de que países como Uruguay, que aunque Uruguay solamente tiene 3 millones de habitantes, pero tiene 53 pacientes con hemofilia, pudimos ver que allá supimos que el presidente de Uruguay ordenó la compra de los 53 pacientes hemofílicos. O sea, en Uruguay no hay un solo niño que no tenga hemofilia. Nosotros nos gustaría, de alguna forma, aunque hay limitaciones, dinero hay. Yo quisiera que este programa, aunque no sea conmigo, que sea con quien sea,
que las autoridades que tienen que ver con salud hagan un esfuerzo. Y aunque no sea a los 180 niños, pero hay que seguir mejorando, hay que seguir agregando los ahorros, hay que seguir tratando de que los niños hemofílicos dominicanos, todos los 180 y pico que hay, ocurra lo que le pasaron a estos 28, para que no tengamos mortalidad. Hace 2 años, aquí en Santiago, en el hospital, murieron 2 niños por sangrado intracraneal, porque no tuvimos medicamentos para darle. No había de compra, no hubo tampoco de la fundación porque se acabaron. Tengo que decir que la Fundación de Ayuda al Hemofílico que elabora en el país es una entidad sin fines de lucro que ayuda inmensamente. Si uno llama a Aide Benoit, que es la que la preside, y llama a Santo Domingo y llama a la fundación, necesito 3 frascos de factor 8. Mira, aunque sea un taxi, se lo mandan y se lo ponen. Eso es importante. Es una fundación que ayuda y nosotros, pero sabemos que quien tiene la obligación, por orden constitucional, que es el gobierno, y yo creo que el gobierno, si sigue estos resultados que tenemos, podemos conseguir que se le aplique a todos los pacientes, por lo menos a los niños, que en el caso mío de pediatría es lo que pretendo. Doctor, ya finalmente un mensaje y si usted entiende cualquier punto pertinente que la ciudadanía lo debe saber, este es el momento. Bueno, lo primero que yo siempre digo es que las personas que acuden al hospital, principalmente al hospital Arturo Grullón, que siempre apoyen este tipo de programas, como estas 28 familias que lo están haciendo ahora, dispuestos, como ellos dicen, a pelear porque no le quiten sus medicamentos y a luchar para que se los sigan dando. En los hospitales se hace una labor inmensa, con pocos recursos porque sabemos. Y nosotros lo que pretendemos es que tanto este programa como los que se manejan de alto costo y las demás enfermedades, que la gente colabore, que participe de ello, que se empodere, que ayude. Los que trabajamos en los hospitales se trabaja, por decirlo así, a mano pelada, y lo que pretendemos siempre es que nos ayuden. El llamado mío siempre digo es que apoyen el hospital, ayuden al hospital y que este tipo de programas se siga haciendo y que las entidades que dirigen, las entidades que están dirigiendo este tipo de programas, especialmente este, que le apoyen, que aumenten la ayuda, que aumenten la investigación y que apoyen lo que se hace, porque uno lo que busca es el beneficio de la familia dominicana y en el caso mío, ayudar un poquito con la deuda social y con la deuda de salud que tenemos con la niñez dominicana. Bueno. Gracias, doctor, que esta noche saque su espacio, ¿verdad? Y compartir cosas tan importantes para la población, bueno, no solamente de aquí, de todos los países del mundo. Yo creo que es una gran labor y que lo que hay que hacer es ampliar este programa, tanto para los niños que faltan, pero también para los adultos, quizás. Será lo interesante. Los adultos reciben tratamiento de hemofilia, pero no con este tratamiento, que es lo ideal. Bueno, esperemos que las autoridades se entusiasmen y también asuman este programa que ya tiene sus frutos y resultados tangibles y visibles, como ustedes pudieron ver en algunas de las imágenes que colocamos en pantalla. A ustedes las gracias por acompañarnos esta semana. El próximo domingo nos reencontramos por aquí por Teleunión en este su enlace semanal. Feliz noche. Gracias, doctor.